Él es Esteban Gómez Zapata, hijo de Adrián y Jorge Iván, hermano de Carolina y Vilma. Es oriundo de Chaparral y, como él se denomina, papá de 4 perritos, Poliana, Bruna, Max y Luca. Esteban trabajó desde muy chico en la tienda verde de Jesucito, aquí, en el parque principal de Guarne. Es abogado de la Universidad de Antioquia y especialista en Derecho Administrativo. Es cuando sí entendemos que el problema de Guarne sí es de visión, de perspectiva, de qué es lo que tenemos. Y acá somos muchos. Hoy conversé con Esteban Gómez, que dice que las elecciones son una oportunidad para el pueblo, no para sus dirigentes, y por eso no le teme a la grandeza de sus sueños, porque en ellos lo más importante es Guarne y sus habitantes. Yo soy Daniel Urrea Muñoz y esto es Oílo Podcast, temporada 1, Guarne a las urnas. ¿Qué más, Esteban? ¿Cómo vas, hermano? ¿Bien o no? Bien, Daniel, bien, gracias a Dios, hermano. Gracias por la invitación a oírlo. ¿Por qué votar por Esteban? ¿Por qué votar por Esteban? Lo hablo mucho con la comunidad, lo hablo mucho con los amigos, lo hablo mucho en lo que conversamos. Guarne tiene un problema de visión, de perspectiva, de mirada. Guarne necesita hoy tener algo claro para su futuro. Hoy hablamos con la comunidad y la comunidad no tiene claro si Guarne es industrial, turístico, comercial, residencial, silletero, campesino. Entonces necesitamos tener claro cuál es la visión de Guarne. En ese ejercicio de perspectiva, dentro de este grupo que es Creo en Guarne, dentro de este programa que es Creo en Guarne, Puerta de Oriente, Puerta de las Oportunidades, empezamos a entender que a Guarne hay que proyectarlo y que quizás con mucho respeto de las administraciones anteriores por lo bueno que han hecho, pero también siendo enfáticos en que también hay cosas que no se han hecho y otras que quizás han podido hacer mejor. Entendemos que Guarne hoy necesita una perspectiva diferente, que si teníamos una industria, necesitábamos tener una vivienda para esa industria y que hace más de 10 años no pensamos en un desarrollo de vivienda nuevo amparado por el mismo municipio, que el municipio genere el proyecto de vivienda. Y de ahí que entendemos también que por esa mirada industrial que se dio inicialmente, tuvimos una problemática difícil y es que los campesinos que teníamos en el campo cultivando, generando soberanía alimentaria, terminaron trabajando en estas empresas. Entonces, ¿cuál era el modelo? Dice, cuadramos el modelo porque teníamos un modelo campesino, en eso nos reconocemos casi que todos porque todavía nos vemos como montañeros, vulgarmente hablando, pero dentro de la dignidad más bonita que lo que es la palabra montañero y campesino, pero no alcanzamos a entender qué es lo que somos. Entonces, desde ahí, lo que queremos ofrecer a Guarne es una visión, una perspectiva, algo que definitivamente nos marque como guarneños, que nos dé ese sentido de pertenencia, que nos visibilice ante el mundo, que nos visibilice en el municipio, en el departamento y en la nación. ¿Qué ofrezco para eso? ¿Por qué votar por Esteban? Porque estoy ofreciendo preparación, un grupo de trabajo, academia, experiencia, el conocimiento que gracias a Dios he podido lograr en 14 años de experiencia en el sector público y en el sector privado, lo que he aprendido, siendo muy respetuoso de cada una de las profesiones, pero lo que he aprendido de cada una. Porque de algo estoy seguro, Daniel, en este momento, Guarne, con el presupuesto que tiene, no es como si estuviéramos administrando una tienda. Guarne necesita pensar algo más allá, pensar en indicadores de impacto, no simplemente en cumplirlos, sino que cuál va a ser el impacto que va a generar en el desarrollo social de los habitantes. Y así me podría extender más, pero creo que para que el programa, me imagino que sea también fluido, debemos es conversar y no hablar. Para que no sea un especial solo de Esteban Gómez. Para que no sea un ladrillo. Ustedes hablan dentro del programa que una de las claves de conocer los problemas es como el primer paso para tener la solución. Claro que sí. Y hablan de 3 aspectos claves. Y yo quiero que empecemos hablando de uno, que es donde pues realmente no nos hemos caracterizado, y es el liderazgo político. Nos acostumbramos como a proyectarnos pues, en el pueblito, poniendo el diminutivo. Sí. ¿En qué consiste ese aspecto especialmente, Esteban? Mira, hablamos de 3 problemas específicos para Guarne, efectivamente, como le estás diciendo. Ese es el primero, Sí, ya vamos a hablar de los sí, otros. tranquilo, no. Sea lo primero a decirlo porque a nosotros nos parece muy bacano esto. Porque para nosotros la esencia de la candidatura no es Esteban, es un programa de gobierno. Por eso es lo que al fin y al cabo votamos los ciudadanos. De ahí que ese primer problema, que es una crisis de liderazgo político, que empezamos a hablarlo y empezamos a entender que hay una coincidencia con muchos personajes acá del municipio, con mucha comunidad cuando dicen lo mismo, entendemos que es que definitivamente Guarne, y vos lo dijiste, pensamos en que el liderazgo hay que generarlo en el mismo pueblito y el liderazgo no hay que generarlo en el pueblo. El liderazgo hay que sacarlo del pueblo.
porque es que necesitamos que quienes hayan sido alcaldes se proyecten, a ser diputados, representantes a la Cámara, congresistas, pero esa proyección, como vos muy bien lo estás señalando, no se logra adentro. Yo no gano nada si hago una encuesta dentro de mi casa y gano. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy convenciendo de una bobada. Yo lo que necesito es salir. Tenemos municipios tan cercanos donde podemos hacer un trabajo tan importante, pero no lo aprovechamos. Las 5 fronteras, las fronteras de Guarne, hablando de Girardota, hablando de Bello, hablando de Medellín, hablando de Río Negro, de Marinilla, San Vicente, deberían ser aliados. Y allí deberíamos estar nosotros generando proyección, generando impacto. ¿Y quiénes son los invitados a hacerlo? Yo podría decirte acá vos, madre, voy a ser yo, pero uno tiene que tener también algo claro, los pasos hay que darlos con firmeza. Yo hoy no podría pensar en una figura de ser diputado, por ejemplo, porque tengo que hacer un trabajo regional para lograrlo, y el trabajo regional tiene que empezar por el reconocimiento que me genera el mismo municipio. Y ahí es donde empiezo a entender el problema del liderazgo político que necesitamos, o que tenemos, perdón. Hoy en Guarne parece que ser alcalde es la mejor profesión cuando ya fuiste alcalde. Eso no tiene sentido. O sea, que después de ser alcalde, ¿cómo nos proyectamos? Como alcaldes, repitamos. Y quizás en Marinilla pasó eso, y pasa mucho porque ya tenemos, si no estoy mal, a Gildardo con la 3ª alcaldía. Pero es que entendemos que en Marinilla se ha generado un liderazgo y que se ha acompañado y que no está en algo tan vergonzoso, como yo también se lo digo a la comunidad, que hoy somos 14. Parecemos esa película Ocean's Eleven, por ejemplo. Tenemos más que la capital de Antioquia. Tenemos más que la capital de Antioquia. Y a nivel nacional no estamos tan lejos, porque Villavicencio, Sincelejo y otros municipios, por ejemplo, de Sucre tienen un montón. Y allá nos estamos midiendo nosotros. Parecemos un pueblo, por Dios, y supuestamente somos un municipio de segunda categoría. Y ahí es donde decimos, venga, el liderazgo político, ¿dónde está? Porque resulta que municipios alejadísimos del oriente y de todo el departamento de Antioquia tienen congresistas. Yo aquí le decía jocosamente a un político una vez que la discusión que tenían en el suroeste de 2 congresistas o candidatos en Andes y Jardín la trasladamos para Guarne. Eso no puede pasarnos a nosotros. Este no puede ser el escenario de batalla de ellos. Este tiene que ser el escenario donde generemos un liderazgo para Guarne y para el oriente, y no lo estamos generando. ¿Qué tenemos que hacer? Probablemente sea unirnos en torno a eso, sí. Y muchas veces hemos hablado que donde salga un candidato a una asamblea, a una Cámara de Representantes, a un Senado de la República, con un proyecto claro establecido, y no por una coyuntura de que me voy a lanzar para proteger votos de otros, como creo que hizo alguien hace poco, yo creo que todos los guarneños lo vamos a respaldar y vamos a buscar cómo le generamos más impacto afuera. Pero si nos unimos, pero si empezamos a pensarlo bien, si hay una estrategia, y para que haya una estrategia tiene que haber un plan, y el plan tiene que incluir a varios. No hacerlo porque es que tengo que proteger un caudal político, no hacerlo porque es que se me acabó de ocurrir y va a llenar una lista, porque para mí tampoco, y para el grupo específicamente, llenar listas no es la idea de la política. Por eso incluso nos dicen que nosotros, porque hacemos campaña con los 13 concejales, con los 13 candidatos, y lo que les decimos es que esa es la forma de generar liderazgos, y no solo es el liderazgo político, que necesitamos que salgan más jóvenes como líderes. Y cuando hablamos de líderes en todos los aspectos, porque tenemos maravillas en la cultura, en el deporte, pero no necesitamos, por ejemplo, que esos ídolos del deporte sigan siendo ídolos. Necesitamos que otros pelados, que otras personas, que otras mujeres sigan generando eso, porque ahí es donde estamos perdiendo la batalla, porque nos quedamos con un ídolo, y el resto qué, y el proceso qué, y cómo consolidamos eso, cómo hacemos que Guarne sea más visible a nivel nacional, a nivel departamental y quizás internacional, por ser Guarne que por ser el municipio donde tiene la sede de Atlético Nacional, que lo vemos en Twitter, por ejemplo. Pero entonces, esa apuesta de la que hablas, Esteban, pues podríamos pensarlo que se empieza a solucionar con la educación que está dentro del eje programático, en el 1. O sea, el ejercicio de educación que hay que comenzar en algún momento. Sí. O sea, hay que ser claros en algo, y se lo he dicho a todos los candidatos, y es, pues el cambio no se logra en 4 años, pero pues hay que dar el primer pasito. ¿Cómo plantean ustedes el tema de educación? Llegada de educación superior, procesos infantiles, también hablan de recuperación de estructuras para las instituciones, pero ¿cuál sería como la clave para lograr todo eso, Esteban? Perfecto. Guarne tiene una dedicación que no la tiene ningún municipio de Antioquia, y es tan buena que si nos vamos para Medellín entramos a un conflicto, a un pico y placa, a un tráfico, a un choque cultural, a un cambio de piso térmico el que tenemos acá. Y si nos vamos para el oriente tenemos muchas oportunidades también,
y tenemos menos conflicto que el que tenemos, por ejemplo, en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Y hablo simplemente del desplazamiento en un vehículo, de llegar a la capital de Medellín o llegar a Río Negro, que es como la centralidad del Oriente. Desde ahí entendemos, en el Oriente hay instituciones de educación superior, en Medellín también las hay, y dentro de lo que uno analiza con muchos profesionales y con hasta personas que se mantienen pensando en cómo mejorar la educación en Guarne, entendemos que quizás el acceso a la oportunidad de la educación superior sí está. Hoy el municipio tiene programas de becas. Creemos que el problema no está específicamente, por ejemplo, en la educación superior, porque podemos tener mucho acceso, y creemos que si bien Guarne debería hoy tener al menos un instituto de formación en técnica, o pensar inclusive en algo más regional, porque es que yo creo que estamos convencidos que nosotros solos no llenamos una universidad, y que hay que pensar también las cosas en términos de eficiencia, efectividad, de eficacia y de oportunidad. Si podemos generar que otros lleguen acá. Alguna vez lo hablaba con el rector de la Universidad Minuto de Dios, que por qué no poner acá una sede de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy me decía, venga, ponga el terreno y ponemos la sede. Yo, listo, muy bacano. Pero no podemos circunscribirnos o ceñirnos a que solamente sea para la gente de Guarne, porque tenemos que generar también ese liderazgo del cual hablábamos ahora. Proyección a región, además. Proyección a región. Y por ahí alguien alguna vez decía que el liderazgo regional de Guarne, yo creo que sí se puede lograr, y lo logramos de esa forma. Pero cuando volvemos a la educación, como factor importante, como motor transversal del desarrollo para Guarne, que es lo que proponemos nosotros en nuestro programa de gobierno, hablamos que esa educación la tenemos que empezar no cuando llegamos a la educación superior. Hay un tratamiento inequitativo de la educación en Guarne. Es inconcebible que tengamos escuelas en la zona rural donde todavía se aplique el modelo de escuela nueva, en un municipio que es de segunda categoría o que viene evolucionando, que tiene una riqueza en su presupuesto, un presupuesto abultado a partir de un desarrollo industrial, y que sigamos teniendo ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta categoría. Y con eso empiezo a hablar de que no podemos tener niños que estén de un lado del salón mezclados los de kinder o preescolar, primero y segundo, y del otro lado los de tercero, cuarto y quinto, y una sola maestra dándoles clase. Eso es educación, eso no es calidad educativa. Y después salimos y decimos que es que los niños en las veredas no hacen nada, y resulta que tenemos un problema, una deficiencia educativa entre primero y quinto tan grande que en el bachillerato no la vamos a poder suplir, porque ese es el inicio, y es lo mínimo que yo creo que a una persona tenemos que formar, porque es que tampoco podemos decir ni empezar a señalar que es que todos tenemos que ser abogados, contadores, ingenieros, médicos, comunicadores, publicistas. No, el punto no va hacia allá. El punto no es démosle la oportunidad a la persona de que estudie y pensemos cuál es la vocación del territorio. Y cuando empezamos a hablar eso, tiene que haber un cimiento bueno, como en una construcción, y ese cimiento bueno me lo va a dar que el niño en la zona rural tenga el mismo tipo de educación que tiene en la zona urbana. Yo no he visto un colegio de la zona urbana o una escuela de la zona urbana con modelo educativo de escuela nueva, porque es un modelo educativo para zonas alejadas. Y yo creo que Guarne, con el respeto de otras regiones de Antioquia, Guarne no vive en una zona alejada allá. Entonces, si empezamos a entender eso, que el progreso debe ser para todos, que la calidad para todos, que si le estamos diciendo a esos muchachos, vaya, estudie porque le vamos a dar una beca, pues lo primero es pensar en el cimiento, y ese cimiento es la educación que están recibiendo allá, y tiene que ser apalancada de otras cosas. Hoy los vicios se nos están llevando a los jóvenes, todo tipo de vicios. ¿Qué tenemos que buscar con ellos, por ejemplo? Estamos hablando de una jornada complementaria, y esa jornada complementaria va aparejada de un proyecto que es paulatinamente. La jornada complementaria es como ocuparlo más tiempo del que estarían en la escuela. Correcto. Okay. Entonces, tenemos una jornada complementaria en ese sentido, que en la mañana estudien y nosotros consideramos que en la tarde, después de haber estudiado en la mañana, no tenemos que volver a ponerlos en estudiar lo mismo. Tenemos que pensar es cómo desarrollar las vocaciones de estos jóvenes. Y los jóvenes, cómo desarrollar las vocaciones, y en general cualquier persona, invirtiendo tiempo. La práctica es el maestro, dicen por ahí. ¿Le gusta natación? Tengámosle un escenario donde pueda disfrutar de la natación. ¿Le gusta el fútbol? Tengámosle ese escenario. ¿Le gusta pensar en literatura? Tengámosle un club de lectura. ¿Le gusta la danza? Pues que empiece con danzas. ¿Le gusta cantar? Busquemos eso. Y yo creo que en eso sí está invertido bien el presupuesto, y para eso sí está el municipio, para brindar esas oportunidades, porque por cada esfuerzo que hagamos fácilmente le estamos arrebatando a los vicios, a la delincuencia, a las problemáticas normales que nos agobian como ciudadanos. Le estamos agobiando, le estamos quitando perdón a esos jóvenes, y de esa forma sí ganamos la batalla, porque es peor que después tengamos que llegar con una solución correctiva por no haber prevenido, por no haber promovido, y
y pensar cómo vamos a hacer con el muchacho que está en la calle y no sabe qué hacer con su vida. Y lo hablo por algo muy crítico. Hace poquito a una muchacha, Jenny, la violaron y después la mataron y apareció y el pueblo se desangró en un montón de lamentos y súplicas. Y resulta que ahí yo encuentro que tenemos una doble moral muy berraca, porque ella deambulaba por la plaza de mercado y no me sacó del problema, y a todos se nos acercaba y todos le hacíamos así. Entonces cuando nosotros pensamos en eso, empezamos a entender que, como dicen por ahí, hasta la persona que muere sin importar quién era se vuelve buena, o hasta la persona que muere sin importar quién era ya nos duele. Entonces nos duele cuando está muerto, ¿por qué no nos duele cuando está allá? Y ese es un problema que para mí empieza desde pensar que la educación es importante, desde que las oportunidades son importantes. Puede que en lo que te estoy hablando la educación empiece a entrar de una forma indirecta, pero es que precisamente es donde necesitamos que entre, en entender que esa persona que está ahí, la sociedad la vea no como un problema, sino como una oportunidad más. ¿Cómo hacemos para que esa persona se integre otra vez? ¿Cómo hacemos para ayudarle a esa persona con que esa persona entienda que sus problemas, que pueden ser miles, porque tampoco vamos a menospreciar a nadie, los podemos solucionar? Me faltó decirte algo ahora de los colegios. ¿Cómo acabar con ese modelo educativo de escuela nueva? Tenemos 7 UPRs, que desde el 2015 se pensaron que eran UPRs, pero no hemos desarrollado nada. Desde el ordenamiento territorial solamente lo hemos pensado para La Mosquita, que ya tiene un decreto de reglamentación, y Basanchas, que está en proceso de reglamentación e implementación. Pero tenemos 7 UPRs, tenemos que pensar en que cada una de esas 7 UPRs tiene que tener un gran colegio, y un gran colegio donde podamos ofrecer todo tipo de servicios educativos y esos servicios culturales, recreativos. Que se conviertan en el centro de la zona realmente. Exactamente, y esa es la forma en que lo logramos. ¿Qué hacemos con esto? Concentrar la educación. ¿Qué hacemos con esto? Brindar educación de calidad. Anustetic lo tenemos hace muchísimo tiempo en Guarne, y yo creo que Anustetic lo debemos aprovechar en algo fundamental. ¿Por qué no generar odontólogos, semilleros de odontólogos a partir de lo que tenemos con Anustetic? Y lo mismo hubiéramos pensado con Eurocerámica. Entonces, cuando empiezo a entender estas problemáticas, que aquí me devuelvo al principio, es cuando sí entendemos que el problema de Guarne sí es de visión, de perspectiva, de qué es lo que tenemos. Y acá somos muchos, y yo puedo decir que es que muchos hemos logrado grandes cosas, porque hemos salido de acá de Guarne. Yo a usted reconozco, por ejemplo, que has hecho un trabajo muy importante en comunicación social, pero cuando empezamos a entenderlo, es que no es el trabajo de Daniel. Es que también tenemos que pensar qué más comunicadores tenemos en Guarne para impulsarlos. También tenemos que pensar cómo generamos que desde Guarne miremos hacia la región, hasta este oriente, porque es lo que tenemos acá. Que desde Guarne cómo aprovechamos ese aeropuerto que es internacional desde que se creó. Que desde Guarne cómo aprovechamos que Medellín es la segunda ciudad más importante de Colombia. Que desde Guarne cómo entendemos que Río Negro, por más que nos duela a muchos o no nos duela, porque no me voy a meter en el problema ni me voy a salir de él, Río Negro es la centralidad del oriente y que está llegando todo. Entonces, ¿qué hacemos para entender que estamos entre dos ciudades importantísimas en el departamento y en la nación, y que tenemos que ser cómplices, partícipes, que tenemos que estar ahí en el desarrollo que se genera entre las dos, no simplemente espectadores como en un partido de tenis cuando vemos la pelota pasar de un lado al otro, y eso nos está pasando? Entonces, cuando buscamos que desde la educación se generen eso, buscamos esas oportunidades, buscamos que el joven en Guarne no lo tengan que contratar simplemente porque hay un descuento tributario para contratarlo por la industria. No, ¿qué valor agregado le estamos dando? Porque al fin y al cabo también, si empezamos a pensar, tenemos que generar una conexión en ese descuento tributario para la empresa. ¿Y cuál es? Que profesionales de Guarne, que tecnólogos, que técnicos, que personas con un conocimiento que les dé un valor agregado y una mejor remuneración sean los contratados en la región, o si no, ¿para qué estamos dando becas? Ok, para que cerremos el tema de educación, pues hablas de todo ese proceso y de la base, pero eso va a estar también conectado directamente con dos cosas que son claves, Esteban, y es pues, la alimentación que hay que garantizarle a los niños, porque también no es un secreto, pues hay niños que tienen hambre y uno con hambre no tiene cómo ir a estudiar, y dos, cómo lograr que lleguen allá a la institución, o sea, porque también hay que generar el asunto de vías, o sea, nosotros estamos acostumbrados porque crecimos a 2 cuadras del colegio o porque vimos las dos escuelas cercanas aquí sobre la vía, pero hay lugares donde no es tan fácil. ¿Cómo se plantea esa parte también? Perfecto. Cuando nosotros planteamos que hayan colegios en cada una de las 7 UPRs y que abarquen todo ese modelo educativo de escuela nueva, hablamos de algo muy importante, y es que el municipio, si hoy está proponiendo un programa de etiqueta estudiantil,
tenemos que hacer que ese programa de etiqueta estudiantil no sea para unos cuantos, que sea universal. ¿Qué buscamos con eso? La mamá tiene el hijo en una zona muy lejana de Juan 23 y lo vamos a poner a que estudie con todos los demás en Chaparral, en un gran colegio. ¿Qué vamos a buscar con eso? Que le vamos a asumir el transporte, el costo del transporte de la mamá, y lo vamos a poner, venga, nos vamos a encontrar en este punto, y en este punto va a pasar la ruta y los va a recoger a todos, y eso es lo que tenemos que garantizar. Y de esa forma le ayudamos también al bolsillo de los papás, porque es en Guarne es difícil vivir con un salario mínimo y pagar un arriendo, porque el arriendo también está sobre el salario mínimo más. Entonces, de esa forma logramos ayudarle también al papá, a sus padres en el sostenimiento del hijo, y buscamos que el municipio de verdad esté pensando en educación. Hablamos de algo siempre muy importante y es la alimentación, y lo está señalando ahí. Esta semana, hablando con otros candidatos a la alcaldía, concluíamos que definitivamente hay cosas que son de obligación, son misionales, o que ya se volvieron parte del mismo arte, que están en el bosque, y que si bien están ahí tampoco nos podemos quedar en ellas. La alimentación es una de ellas, la alimentación escolar, y eso lo solucionamos ¿cómo? Continuando con el programa, aumentando el programa, garantizando que la alimentación que reciban sea de calidad, y quizás eso nos va a generar unos retos, porque estamos hablando de 7 grandes colegios, ya no es el tema de la escuelita, pero es preferible tener esa concentración, pensar en que todos estén alimentados en un colegio grande, que estamos pensando cómo le vamos a llevar la alimentación en una zona más apartada supuestamente de Guarne, y cómo vamos a concentrar para que hasta la misma maestra, que dentro del manejo de las cosas hasta nos parece complejo, termine siendo quien le suministre los alimentos, porque entonces la maestra tampoco se está concentrando en yo le educo, yo le doy un alimento, o yo qué es lo que estoy haciendo. Y también tenemos que pensar en algo muy importante: para algo hay roles en la sociedad, y esos roles tenemos que aplicarlos también desde ahí, y la maestra necesitamos que eduque a los niños, y tenemos unas personas que son profesionales en nutrición y que van a estar ahí pendientes de que la minuta de la alimentación le llegue a los niños. Sobre el PAE hay algo muy importante: el PAE tiene que continuar, el PAE hay que mejorarlo, dar comida y alimentos en general de mejor calidad. Vos estás diciendo y haciendo dándole el punto, poniendo el dedo en la herida en algo muy crítico, y es que eso es cierto. Hay muchos niños que van, casi que podríamos decirlo también, a la escuela, es a poder desayunar, porque tenemos problemáticas también en ese sentido. Pero dentro de esas mismas problemáticas entendemos que en Guarne no estamos tan mal como pudiéramos estar en otros lados, y que quizás el tema hoy como está es algo que mejorándolo sustancialmente, que dando unos impulsos, unos impactos en lo que se está haciendo, entendiendo cuál es la mejor forma de generar un proceso de alimentación, por ejemplo, en una vereda, empezamos a generar esa calidad de vida, porque todo tiene que redundar allá de bienestar, y podemos hacer que el niño estudie de verdad. Y ahí es donde pues, sonará muy loco, pero tampoco podemos ser tan idealistas ni tan innovadores. Hay cosas que ya están funcionando, y como son, ¿qué hay que hacer? Verificar que funcione bien, verificar que llegue bien, mantenerlas, sostenerlas. Y si empezamos a entender que es que la alimentación es mejor por esto, para eso, con todo respeto, como te lo decía ahora, yo no soy el profesional en nutrición, yo confío en lo que hagan esos profesionales, por algo tienen el título. Eso es lo más importante para eso. Entonces ellos van a tener un transporte que se los va a suministrar el municipio, porque el municipio sí tiene que hacer eso, porque esa es su obligación del municipio, esa es la obligación del municipio, garantizar que hayan acceso a educación, oportunidades de educación, garantizar que la persona esté bien alimentada. Por una persona que esté mal alimentada, por un niño en desnutrición, empezamos a perder la batalla, empezamos a perder el año. Entonces, si garantizamos eso, empezamos a ayudar a las familias. Si garantizamos eso, la familia ya no va a pensar cómo llevar al muchacho. Si garantizamos una jornada complementaria, de una vez la persona está pensando, madre, ya me están ayudando también a mí, para que el niño empiece a entender. Si le gustó ballet a la niña, hágale, y que sea la mejor profesional en ballet en el país. Si le gustó cantar, pues que sea la mejor cantante en el país, y que le impulsemos, porque tampoco nos podemos dejar ahí. Y ahí es cuando, dentro de la conversación, permíteme que llegue a un punto que es crítico. Nosotros no podemos decirle en Guarne que somos muy buenos en cultura, pero que no apoyamos los procesos de cultura, y que terminan teniendo que hacer bingos o actividades para recolectar fondos para salir, porque después somos mirando, como te decía ahora, cómo sacamos la persona del problema que tiene, de una drogadicción, de un vicio, y decimos que es que cuesta mucho, que para qué lo vamos a hacer, y por qué no pensamos en invertir antes ese dinero en cómo hacer que ellos se sientan alegres, orgullosos de llevar a Guarne en su pecho y en su pie, y en lo que hacen, en sus tradiciones, y mostrar allá que son de Guarne en un escenario nacional e internacional, y simplemente que estén pensando en eso,
porque al fin y al cabo es lo que tiene que ir, lo que hace un municipio y en general una sociedad, un estado, es hacer la felicidad de sus ciudadanos, no simplemente pensar en cómo le ayudamos a sobrevivir. Vamos a hablar del programa de las tradiciones guarneñas, ya que tocas el tema de cultura. ¿Cómo plantean eso? Y además que nos permita llevar a algo, y es la percepción que yo tengo, Esteban, puede que me equivoque, es que la discusión de cultura en nuestro municipio en los últimos años pues, se llevó al tema de construcción o no de un sitio, de un espacio físico, y se nos olvidó discutir el resto de cosas, lo que vos decías, unos presupuestos, un apoyo, cómo lograr que eso realmente sí sea efectivo, que la discusión no sea precisamente un lugar, y en qué consistiría ese programa de tradiciones guarneñas. Cuando hablamos de tradiciones guarneñas, ¿de qué hablamos? Una tradición guarneña es montar en chiva. Una tradición guarneña es que tengamos unos chiveros. Por eso hablamos, por ejemplo, nosotros de recuperar el valor patrimonial que tienen las chivas, por ejemplo, pero que no tienen los chiveros, pero que han servido para el sustento de muchos guarneños y que le hayan ayudado a muchos campesinos a llegar a su tierra, a sacar productos. Cuando hablamos de tradiciones guarneñas hablamos de la cabulla. Es que la cabulla se nos quedó en un nombre simplemente de unas fiestas y la dejamos ahí. Cuando hablamos de tradiciones guarneñas hablamos de la tapetusa. Y que también hay veces tenemos esa doble moral y que muy buena la tapetusa para unas cosas y cuando la escuchamos y nos trae a Guarne, pero muy mala la tapetusa cuando estamos hablando de los tapetuseros. Pero entonces cuando hablamos de estas tradiciones guarneñas es porque en el fondo hay algo muy, muy crítico y es donde está el sentido de pertenencia de Guarne. Que es el segundo yo no lo veo y es el segundo de los problemas coyunturales que vemos hoy que se pueden volver estructurales. Entonces cuando decimos que las tradiciones guarneñas que son, hay miles, porque no solo es esa, no solo son esas que te estaba hablando ahora, que en general son esos elementos que generan identidad del municipio, es porque definitivamente lo que tenemos que buscar con esas tradiciones guarneñas es, venga, si a mí me dicen afuera en Guarne, usted porque es guarneño, usted porque se siente orgulloso de ser guarneño, yo tengo que tenerlo claro. Y en algún momento hablábamos que las chivas se generaban una identidad, en algún momento hablábamos y nos decían que Tapetusa guarneño, en algún momento nos decían los chiveros guarneños, porque aquí a diferencia del eje cafetero, o perdón, casi que similares con el eje cafetero, aquí vemos demasiado Daihatsu y muchos chiveros, y allá son jeeps, y acá son chiveros, acá son los Daihatsu. Entonces eso genera un elemento, y las tradiciones guarneñas van hacia eso, como la cultura, por ejemplo, como lo decías ahora, ha generado tanto para Guarne. Tuvimos un tiempo en que era en el festival o desfile de mitos y leyendas, y Guarne ganaba tanto que ya le dijeron usted no participe porque está fuera de concurso. ¿Y dónde dejamos eso? ¿Dónde generamos que eso que generaba identidad para Guarne y que se empezaba a volver en una tradición, lo rescatábamos y lo volvíamos acá un elemento que nos generaba integración, un elemento que nos generaba turismo, un elemento que nos generaba participación con la gente? Eso está perdido. Hoy le preguntamos a la gente que le genere identidad para partir de esas tradiciones guarneñas y es crítico porque empezamos a encontrar lo mismo que estoy haciendo yo acá para poder hablar, ese silencio. Y la gente empieza a decir, es que en Guarne nos reconocemos por esto, pero en Guarne la tradición guarneña es esta. ¿Y dónde está esa tradición? ¿Por qué no la rescatás? ¿Por qué no volvemos a ella? Si en Guarne caminábamos, ¿dónde está? Si en Guarne la tradición era la cascada, ¿por qué la perdimos? Si en Guarne la tradición era la mosca, ¿qué pasó con la mosca? Y empezamos a entender que a partir de esa recuperación de las tradiciones guarneñas, de que esa escuela de tradiciones guarneñas, que lo que queremos es conocer la historia, que ahí es donde tenemos que rescatar o darle valor a elementos tan importantes como un grupo que está, por ejemplo, de que es Vigías del Patrimonio, entendiendo también lo complejo que es a veces asociar el patrimonio con lo contemporáneo, esa historia con lo contemporáneo, pero que definitivamente ahí hay un valor grandísimo. Acá hay un grupo de personas que están en el Centro de Memoria Histórica de Guarne y eso empieza a generar también esas tradiciones guarneñas y la conversación como la estamos haciendo nosotros, por ejemplo, hace recuperar tradición guarneña, porque parte de la tradición también guarneña también era eso, la conversación en el parque, charlar, conversar, empezar a analizar las cosas, los cotorros políticos, los espacios políticos, las tertulias políticas, hablar simplemente de lo que pasaba en Guarne, la historia de elementos tan característicos, hablando de fútbol, por ejemplo, como un Guayovido, como un equipo. Ahí están las tradiciones guarneñas, y no solo están ahí en eso tan mínimo que te estoy hablando, porque hay cosas mucho más grandes. Hablamos de unos silleteros que son guarneños, pero hablamos que esa recuperación de esa identidad con esos silleteros nos demoramos demasiado en entenderla. Y si no estoy mal, solo a partir de este año
le dimos como una exaltación desde el mismo consejo. Y con eso no estoy hablando mal ni del uno ni del otro, estoy hablando es que en general con nosotros como municipio, que nos hace orgullosos de sentirnos guarneños, o sentir por ejemplo que cada año en agosto salen más del 50% de los silleteros a Medellín. Y en agosto sí decimos que son guarneños, el resto del año no guarneños. Y el día anterior al desfile aparecemos hasta allá haciendo que campaña. ¿Qué es eso? Entonces cuando empezamos a entender que el problema lo tenemos desde ahí, es porque somos muy buenos para aparecer cuando la coyuntura nos dice, llegue, muy buenos, y quizás también eso es un aspecto idiosincrásico del guarneño, cuando nos dicen, en la solidaridad está el guarneño, ocurre la tragedia, estamos todos, pero mientras que no ocurre la tragedia, como te hablaba ahora lastimosamente con Jenny, ahí sí no estuvimos todos. Porque yo no puedo hablar del tapetucero como una identidad guarneña, como que la tapetuza es una tradición guarneña, si yo paso por el parque y empiezo a señalar a los tapetuceros, porque más bien empezamos a señalar a los tapetuceros de otra forma. Es que a él y a él necesitamos darle oportunidades. Ya les preguntamos a ellos por qué están todos los días en ese aspecto. Ya les preguntamos a esa familia usted qué ha hecho con ellos. O ya le dijimos a esa familia, a ese tapetucero, cómo le ayudamos a usted. O simplemente porque no entendemos también que es un desarrollo de la libre personalidad de la persona, valga la redundancia, y que lo que tenemos que hacer es simplemente acompañarla y entenderla, y en la medida en que no genere una alteración de la vida de los demás, de la libertad de los demás, de la locomoción de los demás, pues también tenemos que entender que es una decisión de la persona, por más crudo o duro que nos parezca, porque desde algo estamos convencidos acá en Guarne, y es que también tenemos que partir del respeto, porque yo creo que acá no es de empezar a señalarnos que este es uno, que este es otro, que este es gordo, que este es bajo, que este es parte de este grupo, que este es parte del otro, porque alguien por algo me lo preguntaba en estos días, ¿cómo redignificar el valor de este grupo de personas, de este grupo social? Y ahí es donde de pronto me voy pasando a la inclusión social, porque hace parte también de las tradiciones. Uno mira las tradiciones guarneñas y la primera quizás es este color azul. En Guarne casi que por antonomasia somos conservadores. Decidimos que somos conservadores no en lo político, sino en el pensamiento. Uno entiende que hay un montón de planteamientos hacia la sociedad que impiden que lleguen otras formas de pensar, otras expresiones. Pero desde ahí nosotros como grupo, como amigos, entendemos que necesitamos entender algo. Y es partir de que en Guarne tiene que caber cualquier tipo de persona, de que en Guarne las personas son importantes, no porque pertenezcan a un grupo X, Y, no porque tengan una decisión personal sobre algo. Pero ¿cómo logramos que de verdad quepan? Porque pues, la discusión no debería ser dada sobre por qué cambiamos una O por una E, sino cómo que en Guarne realmente todos quepamos. ¿Cómo lograr que en Guarne todos quepamos? Estamos hablando de recuperar tradiciones guarneñas, estamos hablando de sentido de pertenencia, estamos hablando simplemente de algo muy importante, de participación. ¿Cómo cabemos todos? Todos tenemos que participar. Entonces yo no puedo entender, y eso se da desde la educación también. Hablamos en el programa de gobierno de algo que nos lleva a la inclusión en cuanto a temas de discapacidad. Inclusión sin segregación. Entonces cuando hablamos de inclusión sin segregación es que, por ejemplo, una persona en una silla de ruedas, yo no tengo que pensar en que ella tiene que estar o con una discapacidad física, sensorial, o ser una persona neurodiversa, como me lo han enseñado, gracias a Dios, los amigos que están dentro del grupo. No tiene que estar apartada ni en otro espacio para poder recibir educación, que yo no la tengo que sacar para que esa persona haga parte del espacio, que yo únicamente lo que tengo que garantizar es que el espacio sea para todos. Por ejemplo, cuando hablamos de eso, hablamos de un programa muy bacano que tenemos en el programa de gobierno, se llama Guarne sin Barreras. Sí. Necesitamos que el Guarne sea para todos. Y cuando decimos Guarne sin Barreras es porque paulatinamente también tenemos que cambiar esa tradición que tenemos en Guarne al menos, y en muchos municipios, porque no, el problema no solo es de Guarne, de que los postes de energía estén sobre la mitad del andén. Porque yo, como le digo al invidente que hay una guía táctica, que hay una señal táctica para que él pase, si cuando sigue con la señal táctica que nunca cambió cuando iba a llegar al poste, se va a chocar, y que le tocó bajarse, y que en la bajada, por más que haya agudizado sus sentidos a la calle, va a pasar el carro y le va a pitar, o quién sabe qué va a terminar pasando. Entonces cuando hablamos que ese Guarne sin segregación, de ese Guarne sin barreras, de esa educación sin segregación, es porque tenemos que generar espacios donde todos quepamos, no donde para llevar a alguno tenemos que hacer algún esfuerzo o tenemos que convencer a alguien, y eso va desde el pensamiento. Yo creo que Guarne, por más que hoy tenga una tradición conservadora y que es respetable,
porque yo quizás hago parte de ella misma, porque no me voy a salir de las cosas, también tenemos que entender que hay otras formas de pensamiento en la sociedad y que esa discusión sobre cuál es mejor, si esta o la otra, se debe circunscribirse a los argumentos, no a la participación de las personas, no a la simplificación del discurso en decir en que aquí solo podemos participar estos y no aquellos. Cuando hablamos de eso, tenemos que entender de algo importante para lo que hacemos, y es que si todos cabemos, la participación se da a partir de los argumentos. La derrota de una posición se da a partir de los argumentos, no a partir de un simple rechazo, no a partir de una simple segregación. ¿Cómo logramos eso? Con educación. ¿Cómo logramos eso? Con oportunidades. Con decirles, usted quiere hacer un foro y una participación de esto, hagámoslo, porque en Warner tenemos capacidades para eso, en Warner tenemos habilidades, y quizás la misma problemática que se empieza a mostrar a partir de tantos grupos poblacionales que existen, de tanta inclusión social que podemos tener, que me parece maravilloso, la tenemos que dar desde el pensamiento. Entonces, unámonos en lo que como seres humanos podemos hablar, porque a mí no me interesa si la persona es gay, si es lesbiana, si es flaco, si es alto, si es gordo, si es raizal, si es palenquero, si es extranjero, si es tradicional de Guarne, si es nativo o vino hace 3 años. Tenemos que pensar ¿usted está interesado en construir en Guarne? Y no estoy hablando de construir una físicamente, estoy hablando de construir identidad en Guarne. Juntémonos, porque eso es lo que nos tiene que juntar. Y cuando te hablaba de esa crisis de liderazgo político, también voy hacia allá. ¿Cómo hacemos entre todos, que somos los que vivimos acá en Guarne, que de verdad nos está abriendo Guarne para construir? Construyamos juntos y construyamos a partir de la diferencia. Porque yo creo que si aquí todos estuviéramos pensando en hacer lo mismo, ¿quién iba a hacer la entrevista? ¿O cuál iba a ser el entrevistado? Porque yo no puedo hacer lo que vos haces, ni que todos estemos haciendo lo mismo, ni que yo lo esté haciendo, ni que vos lo estés haciendo, perdón. Y eso es lo que a veces nos enreda en la sociedad, porque todos queremos cambiarnos los roles. Y eso es lo más complejo de lo que encontramos a veces en Guarne, y eso pasa en la política, pasa en la cultura, pasa en todo. Eso es lo que nosotros planteamos. Es complejo de pronto explicarlo acá en un espacio tan corto donde pretendemos hablar de más cosas, pero para nosotros todo parte de eso tan simple que se puede ver en un nombre de un programa de gobierno, pero sí parte de ahí, parte desde las oportunidades. Yo qué estoy dando para que todos quepamos en Guarne, qué oportunidades estamos dando a cada grupo poblacional que haya, pero no como grupo poblacional, sino como persona, por el respeto del ser humano. Listo, Esteban, vamos redondeando entonces. Después de inclusión, eso nos lleva al tema de espacio público y al manejo del espacio público. Y ahorita hablabas, por ejemplo, del caso de los invidentes y con los lugares que aún no hemos definido. Y en los últimos años, Guarne ha sido uno de los lugares donde más le hemos cedido al espacio público y las personas dejaron de ser importantes sobre eso. Y poníamos ejemplos como el señor del local que empezó poniendo su letrerito, ya luego sacó su conito, ya luego puso su vitrinita. Tenemos locales aquí cerca al parque que incluso atraviesan la puerta y no le hemos dado ningún tipo de control. Como los carros que parquean en cualquier lugar e incluso tenemos parqueados privados. Porque al frente de mi casa quiero tener mi carro y sacamos nuestros conos y no pasa nada. Sí. ¿Cómo vamos a recuperar eso? ¿Cómo hacer un trabajo pues, para que eso deje de pasar? Perfecto. Cuando me decías ahora que nosotros partimos de plantear la necesidad de conocer los problemas para poder dar las soluciones, es donde encontramos nosotros que los problemas también vienen dados desde el ordenamiento. En el 2015 se estableció una idea y era una isla peatonal central. Entonces hablamos de una isla peatonal y empezamos a generar toda una serie de calles y de carreras para que el ciudadano caminara tranquilo por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que no pensamos que Guarne tiene una problemática muy dura. ¿Hace cuánto conocemos a Guarne con las mismas carreras de San Antonio a San Vicente, de San Vicente a San Antonio? Entonces eso impide que haya movilidad. ¿Qué terminamos generando con eso? Que la autopista Medellín-Bogotá fuera una calle más o una carrera más del municipio, sin que lo fuera. ¿Por qué? Porque no había forma de salir de otra forma, porque es más fácil si yo estoy en San Antonio llegar a San Vicente por la autopista que llegar por acá por el mismo pueblo. Entonces, desde ahí tenemos que plantear cosas claras. Pensamos en una isla peatonal central en el 2015 y pensamos en incentivar la construcción de parqueaderos, pero quizás el error fue que dijimos que en la isla peatonal no pueden existir parqueaderos, y hay una incoherencia, porque resulta que Guarne tiene que ser pensado de acuerdo a lo que tenemos, y en la realidad, ¿dónde vamos a construir parqueaderos por fuera de?
porque la mayoría de parqueaderos los tenemos es dentro de la isla peatonal central que ya no está. Ese es parte del problema que tenemos, y en realidad, como vos lo estás señalando, claro, tenemos que buscar que en las calles, al menos las más cercanas al parque, que es donde más transita la gente, donde se presenta más afluencia y más concentración de personas, los vehículos no estén tan parqueados en esas zonas cercanas. Y eso lo logramos ¿cómo? Incentivando sí la construcción de parqueaderos. Y si no lo está haciendo el privado, que lo haga el sector público, el mismo municipio, porque a veces se nos olvida también que el municipio es quien debe empezar también con eso. Y también ser muy claros, acá las multas y las sanciones hay que darlas, y hay que empezar con campañas pedagógicas. Y hay que entender también que para que se dinamice el comercio, también tenemos que pensar en que tienen que haber 15 minutos, por ejemplo, de gracia, para que la persona esté ahí, parquee un momentico y sale. Pero también tiene que haber una persona que esté ahí. En este sentido, por ejemplo, se plantea que aquí tenemos que tener zonas de estacionamiento regulado donde podamos tenerlas, pero también no con el fin de quitar el espacio al ciudadano, porque las aceras de Guarne son de 1 metro, son de 1,20 m, son cortas, son pequeñas, sino entendiendo que es la forma también de darle un control y un orden a las cosas, porque ¿para qué necesitamos que esté una persona ahí, una persona operadora de esa zona de estacionamiento regulado? Para que controlemos que los 15 minutos sí sean, y para que tampoco empecemos a satanizar al comerciante, porque le decimos al comerciante, es que usted, ¿por qué no genera caso? ¿Usted por qué no colabora? Sabiendo que también a todos nos puede pasar eso, y en pueblos donde el turismo es el valor, por decirlo así, más importante para su presupuesto, entendemos que lo que hace el comerciante es dejar que se parquee un momentico, sigue y vuelve. Algunos dirán, no, que pongan un parqueadero y que den la vuelta y que lleguen. ¿Qué pasa? Somos seres humanos, y los seres humanos también pensamos en términos de agilidad. Si mientras que parquea va al sitio donde va a comprar algo, no le da el tiempo, la persona que va a hacer no me sirve, y como no me sirve, entonces no compro, y como no compro, seguimos incentivando ese problema, la dinámica del comercio local, porque Guarne no es muy fuerte en comercio. Gracias a Dios, quienes hoy son comerciantes lo hacen con fe, con fuerza, con pujanza y con esfuerzo. Pero esa es otra problemática que nos puede pasar a partir de ese planteamiento que está señalando. Pero si nos vamos entonces al espacio público efectivo, que es lo que nos está faltando a los guarneños, acá sí tenemos que pensar bien cuáles son las zonas que definitivamente debemos peatonalizar, y donde definitivamente ni un carro puede estar, y qué zonas definitivamente, hasta que tengamos una vía, que puede ser esta 52 que se está construyendo, que nos permita esa conexión, sí podemos aprovechar para el tráfico de los vehículos, y no para que los vehículos estén sobre la centralidad del municipio, o lo que al menos hoy aparece como centralidad del municipio, porque la plaza de mercado a veces se va consolidando más como esa centralidad que el mismo parque principal. Entonces, ese espacio público efectivo lo tenemos que lograr también con cultura. Esa ganancia que quizás tenemos que hacerle al vehículo sobre el peatón, la tenemos que hacer a partir de la cultura. ¿Qué es? Aquí el peatón sí tiene que ser lo más importante, y no el peatón irresponsable. Es el peatón como elemento más importante dentro de todos esos actores viales. Es entender, por ejemplo, que en el parque principal estamos buscando una interacción, una armonía, un sitio de encuentro. Porque esa es otra crítica. ¿Cuántos espacios públicos efectivos? Un teatro al aire libre, por ejemplo, como el Carlos Vieco en Medellín, que lo tenemos. ¿Qué tenemos para eso en Guarne? Tenemos muy poco. Y tenemos unos que están concentrados de una forma que no genera arraigo a la comunidad ni no genera impacto. Lo que generan es como zonas oscuras. Y es donde entendemos que a la gente no le gusta estar donde hay una oscuridad, o no le gusta estar donde se ve muy solo y muy alejado. Entonces ahí es donde tenemos que pensar en generar espacio público efectivo en San Antonio, en San Vicente, que hoy en día son los extremos del municipio, y mirar cómo hacemos que ahí la gente se pueda integrar. San Antonio, el espacio público efectivo que tiene está alrededor de la cancha, y San Vicente no tiene. Exactamente. Entonces cuando empezamos a entender eso, quizás la propuesta sí puede ser unas aceras más anchas, unos andenes más anchos, para que la gente camine, para que esté. Y la propuesta también, por ejemplo, con el caso de San Vicente es, no puede dar miedo. Hay espacios ya definidos donde uno ve que podemos generar un espacio de encuentro en San Vicente. ¿Por qué no generarlo? ¿Por qué el municipio no llegar y adquirir esos predios y decirle al barrio de San Vicente, intégrense acá, no se integren en la calle, no tienen que estar en la cantina, y si quieren estar en la cantina, que sea porque ustedes quieren estar? Pero démosle la oportunidad, por eso es tan importante las oportunidades, démosle la oportunidad a la persona de que encuentre un espacio donde puede integrarse con el resto de la comunidad, donde se pueden encontrar, donde pueden sentarse en una banca y decir, aquí voy a compartir con mis hijos un rato. Eso no lo tenemos,
porque así como eso lo pueden tener en un desarrollo inmobiliario como una parcelación y un condominio, el club social, espacios de recreación, aquí no los tenemos definidos. Entonces es complejo entender la interacción entre el peatón, el vehículo, el propietario del vehículo, el comerciante, pero sí tenemos que llegar a un punto en común y es un arreglo sobre esos temas. Ahí tenemos una propuesta clara nosotros y es constituir una mesa de movilidad. Esa mesa de movilidad debe ser la que nos plantee cómo dar solución a eso, y ahí tiene que estar el ciudadano, el comerciante, los propietarios de vehículos, los transportadores, porque todos nos podemos salir, y esa es la forma en que sí generamos una solución entre todos. Yo acá puedo plantear lo que te estaba diciendo, pero la misma consulta con la ciudadanía, no que la decisión no la tome un alcalde, sino que la decisión sea concertada en lo posible, sí va a generar un arraigo social con la medida, sí va a generar un cumplimiento de la medida, y uno eso sí lo tiene que intentar, no porque administren por el alcalde, porque al fin y al cabo para eso eligen un alcalde, para eso lo hacemos todos, pero sí para que las medidas tengan ese impacto inicial, para que tengan ese componente obligatorio a partir de lo que nosotros y cada uno creemos, y que es obligatorio porque participamos en la discusión, y no que es obligatorio porque fue una imposición, porque es donde empezamos a generar también esa problemática del cumplimiento de la norma, que ya se nos va como algo más normativo y más de derecho, por decirlo así. Eso también queremos buscarlo, por lo que te decía ahora también. De esa forma sí construimos entre todos, de esa forma sí entendemos que Guarne es de todos, que Guarne no es de los que están administrándolo, ni de los amigos que administran, ni del político de turno, ni de los concejales, ni de unos pocos, ni de los transportadores, ni de los comerciantes. Guarne nos tiene que importar a todos, y ahí todos tienen que caber. El educador, ¿cómo formamos a ese educador para que también él desde su espacio de clase le haga entender al ciudadano la importancia que tiene en el espacio público y el respeto también de las normas? ¿Y cómo hacemos que las familias también tengan eso claro? ¿Y cómo hacemos que para que les llegue eso claro a las familias, nosotros seamos tan valientes de mostrarle a la familia que no es entregándole un volante, es diciéndole a la familia: necesidades básicas insatisfechas, pensar en salud, en educación, vivienda, ya lo tiene claro. Ahora venga, pensemos cómo construimos municipio, cómo construimos región, cómo construimos país, cómo construimos una sociedad donde vivamos felices. Porque ahí te iba a comentar algo ahora, y es que es quizás lo que nos da duro a nosotros, no solo como guarneños, como antioqueños, como colombianos, como latinos. En los países escandinavos, los vikingos, el norte de Europa, hay algo muy claro: la ciudadanía y el Estado van unidos en torno a tres problemas comunes, o tres necesidades básicas comunes: la salud, la vivienda y la educación. ¿Y qué se plantea? Si usted tiene salud, vivienda y educación, que dentro de esa salud va la alimentación, usted simplemente tiene que pensar en algo muy importante, y es en dedicarse a ser feliz. Entonces, si pensamos en salud, vivienda, usted no tiene problemas porque se tuvo una afección de salud, porque se enfermó, o porque ya estamos haciendo un ejercicio de promoción y prevención de salud, que para eso también tenemos pensadas unas unidades móviles de salud, una unidad móvil de salud que está recorriendo el municipio, las veredas. Y para eso no estamos pensando en algo tan importante, que si usted tiene salud, tiene vivienda, tiene un techo y tiene educación, tiene una oportunidad, usted va a pensar en ser feliz, usted va a pensar en aportar a la sociedad, usted va a pensar en ser mejor. Eso para nosotros es importante, quizás es lo más importante dentro de este programa de gobierno. Por eso pensamos en un sueño grande, y es que los guarneños sean propietarios de sus hogares, no arrendatarios. Esteban, ¿cómo se financia la campaña? Es la última para que nos vamos. ¿Cómo se financia la campaña? Se lo digo con toda tranquilidad, y lo mismo que le manifiesta a la comunidad. Este es Esteban Gómez. Detrás de Esteban Gómez, gracias a Dios, en este momento, los que están son el equipo de Esteban. La persona que en este momento me está grabando, un gran amigo, quienes me han ayudado a construir la identidad de la campaña, a generar el voz a voz. La campaña hoy la financia Esteban. La campaña hoy la financian amigos que llegan y me dicen: yo le quiero ayudar con esto para que usted saque esta publicidad. Y no son amigos que lleguen con una tula. Okay. Son amigos que llegan y me dicen: recójala en tal parte, o mire cuánto vale una valla, o mire cuánto vale una lona, o mire cuánto vale sacar estas tarjetas, por ejemplo, que tengo acá. Cuando uno llega a esos planteamientos, uno entiende que la política sí se puede hacer de otra forma. Y te lo digo por algo muy, muy especial. Y es que para nosotros la política se resume en 5 puntos claves. 1, el carisma. 2, el reconocimiento. 3, una financiación de una campaña que es necesaria. 4, una plataforma política, un aval. Y 5, la convicción, que para nosotros es la más importante.
¿Cuál es el problema de esas 5? Que el carisma se tiene o no se tiene. El reconocimiento se logra. El aval hay que conseguirlo y hay que trabajar por él, hay que tener coherencia política porque eso nos ha faltado mucho en Guarne. Y la convicción hay que tenerla. En la medida en que te falte alguno de estos elementos, no tengas el carisma, no tengas reconocimiento, no quieras generar reconocimiento, no quieras trabajar por él, no tengas un aval, tengas que buscar cualquier aval, o no tengas la visión para hacerlo, créeme, Daniel, que la campaña se vuelve costosa, tan costosa que la misma obsesión por el poder le hace a muchos hipotecar sus administraciones y entender que la administración no es para Guarne, sino para ellos, porque una vez que una persona toca el poder, puede envilecerse tanto o puede gustarle tanto que no va a tener ningún reparo en continuar con el poder, y ahí es donde tenemos la problemática. Yo no voy a ser aquí idealista tampoco, las campañas valen, pero valen más en la medida en que uno no quiera pensar en estos elementos que te estaba diciendo, y valen menos en la medida en que uno quiera entender que las campañas son de amigos, que las campañas no son de muchedumbres. Hace 30 años la campaña, lo habitual era hacer una gran reunión, donde hubiera gran comida, donde hubiera artistas, y esa forma nos la empezaron a meter, y de un momento a otro el ciudadano empezó a entender que esa no es la forma de hacer campaña, porque ni siquiera entendían qué era lo que estaba diciendo el político, y les pasaban simplemente la tarjeta y acuérdense que hay que votar por este, y lo planteaban. Hoy en día la campaña no es esa. Guarne lo ha demostrado en sus últimas 2 elecciones. Un impacto de golpes de opinión, un impacto de una ciudadanía que cada vez está más informada, un impacto de una ciudadanía que, te lo digo con mucha franqueza y me gustó que me lo dijeras así, un impacto de una ciudadanía que está leyendo un programa de gobierno, y vos para hacer esos planteamientos es porque viste ese programa de gobierno y entendiste, venga, están pensando en esto de acá, en esto de acá, y eso es lo que encontramos cada vez más afuera. Ayer hablaba con un amigo y me decía, hermano, me gustaron estas cosas de lo que usted está planteando en redes, de lo que usted le está comentando a la gente, de lo que usted está diciendo, y me tiene cabeza porque yo pensaba votar por otra persona y estoy cambiando mi voto y me estoy cambiando para el lado suyo, y si va a seguir sacando cosas me va a terminar convenciendo porque me está mostrando el programa de gobierno, y eso es bacano, y no bacano porque sea Esteban, porque es que nosotros vamos a las comunidades y no les decimos voten por Esteban, les pedimos algo con todo el corazón y la firmeza: voten por quien los convenza, voten por quien racionalmente ustedes, desde la inteligencia que tienen, no desde la mirada porque les pareció muy bonito o bonita, no porque les habló muy bacano acá y la voz es melodiosa, no porque les dio un beso y el beso a ustedes los sonrojó, no porque los tocó y con tocarlos les generó una rareza, un encalambramiento. No, voten porque nosotros somos personas, y como importamos es como personas, lo que tenemos derecho es a votar equilibradamente, a votar con decisión, a votar con razón, y para eso tenemos un derecho muy importante, y algunos se me ríen cuando les digo ese derecho a equivocarnos. Cada 4 años el ciudadano tiene derecho a equivocarse, y nosotros como ciudadanos, porque ese momento como ciudadano y no como candidato, somos los importantes cada 4 años, no los políticos. El proyecto de vida de Esteban no es ser político, y el proyecto de vida de Esteban no es ser alcalde, porque si ese fuera el proyecto de vida de Esteban, perdón que lo manifiesta así escuetamente, yo no sirvo para político, o no sirvo como persona, o quién sabe para qué es lo que sirvo, porque las personas estamos para cosas más grandes que simplemente ser alcaldes de un pueblo, porque yo creo que ser alcalde simplemente es dirigir los destinos y administrar el dinero de un pueblo, no es envanecerme, no es envilecerme, no es llenarme por allá de orgullo porque hay un título, un diploma, algo allá montado donde dice alcalde de Guarne, y creemos que eso es lo más grande de nuestras vidas. Eso es para ayudar, y si la labor mía se circunscribe a ayudar, ni siquiera para eso necesito ser alcalde de Guarne. Hoy soy candidato a la alcaldía de Guarne por Creo en Guarne, por Cambio Radical, porque hay unos amigos que empezamos a pensar, ya le hemos dado la oportunidad a muchos, ya la oportunidad también es de nosotros, y queremos que usted sea nuestro candidato, no por nada más, porque no es un proyecto personal. Le pueden empezar preguntar perdón a cualquier persona en la calle que me conozca a mí desde hace rato y les va a decir, usted nunca nos dijo a nosotros que iba a ser candidato a la alcaldía, usted nunca nos dijo a nosotros que su sueño era ser alcalde de Guarne, y eso a nosotros nos gusta más todavía, porque las cosas tienen que ser más orgánicas, no tan impuestas, no tan libreteadas, no tan cargadas que nos estén diciendo cómo hay que hacer las cosas, no tan cargadas que nos estén diciendo, venga, queremos que usted sea alcalde para que me vaya bien a mí. ¿Y cómo me va bien a mí? Pues es que usted me ayude, porque lo primero que le decimos a la gente, acá no estamos prometiendo, y si quieren buscar promesas, esta no es la campaña, y si quieren buscar promesas, busquen por quién votar, porque no es con Esteban, no es con Creo en Guarne, no es con Cambio Radical, al menos acá en Guarne.
Esteban, nos despedimos con el ejercicio que más les cuesta a ustedes. Le voy a hacer 20 preguntas de solo sí o no. Ok. ¿Ok? ¿Cuál es la condición? Que al final puedes elegir una en la que digas, yo quiero explicar por qué dije sí o no en esta. Listo. Y yo te puedo preguntar también por otra. Listo. Ok, empezamos. Listo. ¿Sí o no? Sí. ¿Construir un nuevo hospital en Guarne? Sí. ¿Haría alianza con algún candidato? Sí. Si la alianza indica que usted no es el candidato, igual la hace. Sí. ¿Parque peatonal o no? Sí. ¿Es Guarne un municipio seguro? No. ¿Es Guarne un municipio fiquero? No. ¿Cree que en Guarne es posible gobernar sin corrupción? Sí. ¿Hay que disminuir la figura de prestación de servicios dentro de la administración municipal? Sí. ¿Debería volver la gente al campo? Sí. ¿Es Guarne un pueblo de oportunidades para los guarneños? No. ¿Es Guarne un espacio abierto para la expresión cultural? Sí. ¿Somos incluyentes? No. ¿Puede la comunidad LGBTI más vivir de forma abierta, libre y segura en Guarne? Sí. ¿Cree que el Consejo de Guarne hizo un trabajo transparente en la última administración? No. ¿Fue buena la alcaldía actual? Sí. ¿Reelegiría a alguno de los actuales funcionarios para su eventual administración? Sí. ¿Tendrá la mujer un papel clave en su gobierno? Sí. ¿Terminará usted el Parque Lineal y la carrera 52A? Sí. ¿Le daría trabajo a un exalcalde? Sí. ¿Toma en serio la salud mental? Sí. ¿Quiere justificar alguna, Esteban? Claro que sí. ¿Cuál? Hay algo muy importante que señalaste. Hay dos muy críticas, Pero escoja una. pero voy a escoger una dentro de lo que me acuerdo porque fueron volando. Así es una pregunta del Consejo, un trabajo transparente. Y cuando hablo de esa transparencia, que podía hablar de otra pregunta por ahí que también dije no, sí, pero me gusta señalar esa porque estamos en un espacio político. Cuando digo que el trabajo no fue transparente, hay algo que para mí me generaba mucha incorrección interna. Y es que es imposible pensar que tengamos que votar todo un consejo a favor de un proyecto de acuerdo. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que lo más necesario en una sociedad es que hayan choques de poderes, como vulgarmente lo dice, choques de trenes, como lo dice la prensa. Pues su función es control político. La función es el control En el político, papel. ¿cierto? Entonces, desde ahí, y creo que a veces la palabra transparencia tiene tantos significados, pero podemos llegar a uno donde algunos lo dirían, la palabra transparencia tiene que ir ligada al respeto de los ideales. Entonces, si yo tengo claro que no todo me sirve, que no todo es válido, pues yo también tengo que manifestar por qué desde el control político yo tengo que decir no. Y si yo digo no, por ejemplo, en un debate, el no tiene que ir acompañado de esa decisión clara de votar no. Si mis argumentos son el no, mis argumentos tienen que verse reflejados en una votación. Y quizás eso me lo dicen muchos ciudadanos. Y tengo amigos concejales, porque no lo voy a negar acá. Pero cuando yo veo que el argumento es no, en la discusión, pues lo más transparente dentro de la votación es que si mi argumento fue decirte a vos, Daniel, estoy en contra de los podcasts, ¿yo a qué venía acá? Entonces, si yo digo que no me gusta el proyecto de acuerdo, si en la discusión estoy en contra de lo que se está planteando, yo tengo que votar no. Y a mí sí me ponía a pensar eso. Y quizás porque yo también estuve en el escenario allá presentando proyectos de acuerdo. Y es porque dentro de ya el ejercicio personal me cuesta entender que se diga no en el argumento, pero que se diga sí en la votación. Y yo creo que esa es una gran lucha que los mismos ciudadanos le manifiestan a uno todos los días en la comunidad, donde dicen, venga, pero sé qué pasa con el consejo, porque todos votaron a favor de una decisión. Y te lo puedo decir tranquilamente, yo sé que muchos concejales son juiciosos y llegan al momento de la sesión y van preparados con todo lo que tienen que pensar, pero también esa preparación también tiene que ir ligada de esa decisión, de esa conexión, de esa consecuencia entre que yo con el argumento y el control político que hablabas ahora esté manifestando no, y es que no,
Y cuando voto, no. Y tampoco voy a satanizar porque no es el punto. Porque sí vi muchos que llegaban desde el argumento del no y cuando viéramos la votación el no. Pero yo creo que un consejo, con todo el respeto, no está para votar por mayorías aplastantes las decisiones. Porque si esto fuera de mayorías aplastantes, no podríamos hacer nada diferente a que el gobernante fuera claramente el que hiciera todo y fuera una especie de absolutismo. Y eso es lo que no necesitamos para construir sociedad, para hacer un municipio de oportunidades. Por eso cuando me lo preguntabas de cómo integrarnos todos, tiene que ser a partir de las oportunidades y tiene que ser del pensamiento diverso. Y si hablamos de esa transparencia en la votación, yo creo que la transparencia en la votación va unida a eso, a que si yo digo no en el argumento, tengo que decir no en la votación, no simplemente para que allá se vea que todos votamos sí, no que hubo una mayoría. Y eso para mí, dentro de lo personal, y quizás es una posición más política, dentro del mismo ejercicio de un consejo, dentro del mismo ejercicio de una votación, es donde no me cuadra. Yo no confío en un ejercicio donde a mí todo el mundo me está diciendo unos aplausos, sí, y en el momento de las preguntas no haya ninguna pregunta, y de un momento a otro, ¿para dónde vamos? A chocarnos contra el iceberg. ¿Y por qué? No, porque como fue todo tan bueno, no, tan bueno no tiene que haber crítica, y necesitamos que haya crítica, y necesitamos una oposición crítica, y si yo estoy allá, como se lo he dicho mucho a los candidatos al consejo, necesito también que se me pongan, porque yo necesito que alguien me diga cuando estoy haciendo las cosas mal, y necesito que alguien me diga cuando me estoy chocando, y para mí la transparencia va en ese sentido, en que mi pensamiento tiene que ir ligado a mi decisión, pero no que mi pensamiento inmediatamente cambie de decisión porque veo que casi todos están yendo para un lado, porque quiero no salirme del grupo. Y con eso quiero aclarar que no estoy hablando nada respecto a un aspecto personal de los concejales, estoy hablando respecto a eso, porque es que es tan crítico, respecto a eso que es tan duro, respecto a eso que hoy en día en la política en Guarne nos está matando. Por eso me hablabas del liderazgo político al principio, y por eso le hago ese énfasis en eso, porque la percepción hoy en día en la comunidad sobre el consejo es una percepción muy crítica y muy dura, y nos cuesta en ese momento esto, pero yo creo que eso se puede rescatar, y se puede rescatar volviendo el consejo como un escenario de debate puro, un escenario de control político, un escenario donde las ideas sean las que valgan, no las votaciones. Esteban, gracias, hermano. Ahora creo que me hace una pregunta, hermano, y me dejó mortal a mí con la última.